Automatización. En esta sección hablaremos de la automatización. La automatización será una acción que nos facilitará las tareas de dibujo. Tendremos dos modos de realizar dichas automatizaciones. La primera será creando archivos externos, lo cual se podrá hacer utilizando otros scripts o programas, como por ejemplo que utilizaremos un script en Python para generar un archivo de XF. La otra será poder utilizando la consola de LibreCAD. A su vez tendremos dos maneras, ya sea cargando archivos directamente a la consola o utilizando pseudoscripting, que podrá ser generando instrucciones para la consola de comandos a través de una hoja de cálculos. En esta primera parte aprenderemos a realizar automatizaciones utilizando Python. Python es un lenguaje interpretado y todos los archivos serán archivos .py. Estos archivos serán archivos de texto, los cuales podrán ser editados con el bloc de notas o también con otros tipos de editores, como por ejemplo Vim. Para resumir, lo que hace este script es que importaremos un módulo llamado zdxf, el cual deberá ser instalado con el siguiente comando: pip install zdxf. Leeremos un largo, un ancho, calcularemos un perímetro, un área, crearemos un archivo de XF, colocaremos las líneas del dibujo, añadiremos las leyendas y guardaremos como rectángulo.dxf. Recordemos que la forma de instalar zdxf, obviamente previamente instalando Python, será con el comando pip install zdxf. Por ejemplo, al poner pip install zdxf, ejecutaremos el instalador, el cual en este caso, al ya estar instalado, nos dirá que todos los requisitos ya han sido satisfechos. Al ejecutar dicho script, se ejecutará el programa. En este caso se nos pedirá el largo de un rectángulo, que podremos decir que serán 14 unidades, y el ancho, que en este caso podrían ser 5.5 unidades. Y al ejecutar el script, habremos creado un archivo rectángulo.dxf utilizando Python. Al abrir dicho documento, podremos ver el resultado de nuestro script, puesto que habíamos dibujado el rectángulo y indicado las leyendas con el largo, ancho, perímetro y área. En esta parte aprenderemos a realizar automatizaciones utilizando la consola de comandos. Al abrir LibreCAD, deberemos verificar que tengamos activa la consola de comandos, la cual se podrá activar desde widgets, doc widgets, command line. En este caso revisaremos el primer archivo, donde tendremos el comando L de línea, e indicaremos los puntos 0,0 y 10,20. Al seleccionar estos comandos, copiarlos, podremos ir a la consola de comandos. Los pegaremos y ejecutaremos. Vemos que en este caso, como no hemos terminado con el comando, se nos seguirán pidiendo puntos adicionales. Para poder evitar este comportamiento, utilizaremos el comando K o kill. Seleccionaremos, copiaremos, repetiremos el proceso y vemos que ya no se nos pedirán puntos adicionales. Al revisar el archivo comandos 2, vemos de que tenemos unas instrucciones un poco más elaboradas, y en este caso estamos utilizando coordenadas relativas. Podemos también cargar directamente el archivo, haciendo clic en la esquina inferior derecha y seleccionar Load Command File. Seleccionaremos comandos 2, abriremos y habremos ejecutado un dibujo más complejo. Y así de esta manera podremos realizar automatizaciones utilizando la consola de comandos. Al revisar la wiki de LibreCAD pudimos encontrar un artículo interesante denominado Pseudoscripting con Excel. La idea de este artículo es que si nosotros tengamos una hoja de cálculo, podríamos generar los comandos para ejecutarse en la consola de comandos, y así realizar dibujos más complejos. Por ejemplo,
Al abrir LibreCAD y tener listos los comandos, podremos copiarlos, pegarlos y ejecutarlos, de tal manera que realicemos dibujos más complejos. Podremos utilizar esta idea para realizar nuestras propias automatizaciones. Al ingresar a la página web de esta serie de videos, tendremos entre diferentes opciones varios archivos de descarga, tales como las referencias de los comandos, los archivos de XF y un archivo denominado pseudoscript XLSX. Este archivo será una hoja de cálculo en la cual podremos realizar diversas acciones de pseudoscripting, tales como manejar las escalas, dibujar las escaleras, hacer dibujo de líneas isométricas, dibujar cuadrículas, entre otros. A continuación veremos cómo utilizar el aplicativo de pseudoscript. Primero veremos cómo utilizar la ficha escalas. En esta podremos indicar el tipo de papel, el cual puede ser personalizado o predefinido con algunas medidas del sistema. En este caso escogeremos A3, así como también indicar los márgenes en centímetros, como que será una de una orientación vertical o horizontal. Con el factor y escala podremos indicar la escala que estemos buscando y se nos dará una información del espacio en campo en metros en el cual podremos hacer nuestro dibujo. En este caso, teniendo una escala de 50 y un factor de 100, utilizaremos una escala de 1 en 5000. También disponemos de una ficha donde podemos indicar una distancia de dibujo en metros y se nos recomendará una escala en función al papel que hayamos escogido. Así como también podemos indicar una distancia en papel que querramos y se nos dirá cuánto será la distancia en el plano, en metros. Tendremos también los comandos de LibreCAD, los cuales serán copiados y pegados en la consola de comandos. Así dibujaremos el marco y podremos especificar la escala. Esto nos servirá al momento de configurar nuestras vistas de impresión. Recuerda que esto está pensado en que las unidades que utilizaremos en el dibujo serán las unidades de metro. A continuación veremos la utilidad de pseudoscripting de dibujo de escalón. Indicaremos la distancia de paso, la distancia de contrapaso y el número de escalones. Copiaremos los comandos y los ejecutaremos. Y vemos que en este caso se ha dibujado los 8 escalones de paso 0.27 y contrapaso 0.17. La siguiente utilidad que tendremos será el de dibujo de un polígono. Indicaremos las coordenadas X y Y. En este caso tenemos dos opciones, uno utilizando coordenadas absolutas y el otro utilizando coordenadas relativas. En el caso de utilizar coordenadas absolutas, vemos que se dibujará el polígono, que en este caso empezaba en el punto 0,0. Así como también podremos tener información para dibujar o escribir la información sobre el perímetro y el área. Haremos un elemento tipo texto, pegaremos el valor y tendremos automatizado este dibujo. En caso de que querramos utilizar las coordenadas relativas, especificaremos primero dónde empezarán esas coordenadas relativas. Por ejemplo, en este punto, copiaremos el comando de coordenadas relativas, pegaremos, ejecutaremos y veremos que se habrá reproducido el mismo dibujo, pero esta vez con otro origen. Podremos seleccionar estos datos, pegar nuevamente y poder automatizar este dibujo. La siguiente herramienta nos permitirá hacer el dibujo de una línea isométrica, es decir, una línea que represente las coordenadas X, Y y Z, pero en perspectiva. En este caso, nos guiaremos en el siguiente gráfico, donde tendremos las coordenadas X, Y y Z, e indicaremos los valores o los avances en el punto.
en este caso x menos 30, y 15, y 10, y 20, x 10, z menos 15 y y 25. Esto se transformará a un conjunto de instrucciones en 2D. Las copiaremos, las pegaremos y las ejecutaremos. Y así habremos creado nuestra línea isométrica. Con la siguiente ficha de pseudoscript, llamada cuadrícula, podremos dibujar cuadrículas. Indicaremos en la siguiente tabla el distanciamiento, de izquierda a derecha, en este caso 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente columna el distanciamiento en Y, de arriba hacia abajo. Copiaremos el código de LibreCAD, lo pegaremos y ejecutaremos. Y así habremos hecho nuestra primera cuadrícula. También tenemos el comando de cuadrícula recortada, el cual tendrá un comportamiento similar, con la única diferencia de que en este caso podremos realizar una cuadrícula donde los elementos podrán ser recortados. En la siguiente ficha de pseudoscript llamada polilínea podremos automatizar el dibujo de estas, indicando las coordenadas relativas de dichos segmentos, así como también alguna desviación debido a un ángulo, como en este caso donde definimos una línea indicando un avance de 0.75 en la coordenada y, 0.75 en la coordenada x, menos 1.5 en la coordenada y, 1 en la coordenada x, 0.75 en la coordenada y un avance en x de 3 con un ángulo de 45 grados. Y al ser copiado y automatizado en LibreCAD, nos producirá el siguiente dibujo. Y finalmente veremos la última ficha de pseudoscript llamado rectángulo. En este caso indicaremos la altura y el ancho, que podrá ser 1 y 0.85, así como un ángulo de inclinación. Y dependiendo de dónde sea nuestro cero relativo, podremos utilizar los diferentes comandos. En caso de utilizar un ángulo de inclinación de 10 grados y querer ubicarlo en el centro del cero relativo, copiaremos los comandos. Indicaremos el cero relativo, pegaremos y ejecutaremos. Lo mismo que podrá hacer desde cualquiera de los bordes, como por ejemplo en el extremo inferior derecho. Indicaremos el cero relativo, pegaremos y ejecutaremos. Y así, habiendo visto las utilidades de pseudoscripting y automatización, habremos concluido con esta sección. Te recomiendo de que practiques y que puedas hacer tus propias fichas de pseudoscripting para que se ajusten a las necesidades de dibujo que tengas. Esto ha sido todo por esta sección y nos vemos en la siguiente.